Muy buenas, bienvenida y bienvenido a un capítulo más del podcast de Salud Integrativa. A mi lado está, como no puede ser otra persona, Eloy. ¿Cómo estamos, Alfonso? Buenos días. Yo muy bien, ¿tú qué? Encantado. La verdad es que otra vez más ya llevamos 16 podcasts. Sí. ¿Cuánto tiempo, eh? Deseando hablar de un tema que ya sabes que me gusta mucho dentro de la cronobiología. Así que nada. Un tú tema, nos- un tema nos curioso, contarás. ¿no? También muy en debate todos los años, ¿no? Sí, aquí además vamos a salirnos un poco del ámbito de la salud, un poquito. Vamos a entrar un poco en la parte sociopolítica, ¿Mm? que al final también es importante porque la sociopolítica implica la salud. Y creo que es, bueno, hemos tocado algún podcast anterior hablando un poco sobre la opinión en torno a la sociedad, en torno a cómo funcionan los sistemas, pero bueno, pero este va a ser muy guay. ¿Quieres darle tu pie? ¿Lo explicas un poquito? Nada, vamos a hablar sobre el famoso cambio de hora. Que encima cuando este podcast salga a la luz, estará muy cerquita el cambio de hora al cambio de hora de verano. Exacto, La semana de antes, eso sí, es. la semana que viene será el cambio de hora Sí, a sí, verano sí. otra vez, horario de verano. Exacto. Y nada, bueno, pues a ver qué nos traes hoy, porque es un tema que la gente es como que se queja siempre mucho, ¿no? De cuando llega sobre todo el horario de invierno, El horario de invierno. es como, jo, tío, a las 6 es de noche ya, Sí, sí. no sé qué, menuda mierda. Total, si yo me levanto a las 8 y es de día desde las 6 y pico de la mañana, ¿no? Claro, a mí qué más me da, pero Sí. a las 5 ya es de noche. De hecho, es que hay como dos bandos, ¿no? Hay gente que es como que prefiere el horario de verano Sí, y hay gente que dice, no, no, yo prefiero el horario de invierno, yo soy muy casero, tal, a mí me encanta el invierno, ¿no? Antes siempre también va asociado, ¿no? La gente que le mola el invierno prefiere ese sí, horario el horario de invierno, y la están antes en gente que casa. es más de verano y que les mola el sol prefiere el otro. Sí, sí, exacto. Encima, bueno, por lo menos el cambio de hora se da en España y en otros países, que ahora comentaremos, pero sí, es un poco la representación de las dos Españas. O sea, es decir, hay países que no hacen cambio de hora. Claro, ahora lo comentaremos. Si quieres, nos haces un poquito un índice de lo que vamos a hablar. Sí, bueno, vamos a hablar sobre cambio de hora, cuántos se dan en España, bueno, lo sabéis seguro, pero ahora explicaremos un poquito más. ¿Qué va a ocurrir en España? Sabéis que ha habido mucho debate con el tema de qué horario se queda, si el de invierno, el de verano, ¿no? Pues Sí, vamos a tratar ese punto también. ¿Por qué se da el cambio de hora? ¿Cuál fue el origen de empezar a hacerlo, ¿no? exacto. Las implicaciones que tiene en tu salud, que Que por eso se llama Salud Integrativa Podcast. es exacto, pero que es más importante de lo que parece el Sí. tema de la implicación en la salud. Sí, 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 sí. Herramientas, como siempre nos gusta en este podcast dar herramientas, soluciones a los problemas que en este caso pues produce este cambio de hora, ¿no? Que sabéis que puede alterar un poquito los ritmos biológicos. ¿Qué horario es mejor para la salud? Si tiene o no sentido ese cambio de hora, ¿no? Y bueno, pues también vamos a concluir con nuestra opinión, ¿no? Sí, Al dar un respecto. poco nuestro punto de vista como personas Exacto, que ya vivimos en un país saliéndonos ahí un poquito de lo que es. que se hace cambio de hora y un poquito nuestra conclusión y también la experiencia, porque al final cuando tratamos con gente, pues también eso nos da un feedback a nosotros de decir, ostras, pues vemos que la gente cuando hay un cambio de hora viene más aletargada, viene con más energía, viene mejor por las tardes, si a lo mejor es horario de invierno o horario de verano, y la verdad es que esto es una cosa que, jolín, que nosotros vemos todos los días y que a lo mejor una persona puede decir, pues yo me encuentro cansado en invierno a partir de las 7 porque el cambio de hora se nota mucho, porque no hay luz y me da el bajón. Y nosotros podemos aquí coger y decir, oye, pues es que le pasa a mucha gente, ¿no? Y que la persona diga, ostras, pues a lo mejor no soy solamente yo, a lo mejor no es que yo esté más cansado en invierno, sino que realmente el que haya menos luz pues me implica en mi salud y en mi estado de activación cognitiva. Exacto. Bueno, lo primero de todo es saber en qué países se da el cambio de hora. No sé si tú lo sabías, Alfonso, en que lo tuve que mirar, ¿eh? No, yo sabía que había algunos que sí que hacían y otros Otros que que no. no. Sí, yo hace poco fue el cambio de hora, cuando estamos haciendo este podcast, hace poco que fue el cambio de hora de verano a invierno. Sí. Entonces, yo tenía una amiga que estaba en Asia y resulta que, claro, le dije, ostras, tal, está hablando con ella y digo, no, que tenemos hoy el cambio de hora. Y me dice, ah, no, pues aquí no se hace. Y dije, ah, vale, ya sabía yo que en zona de sudeste asiático no se hace el cambio de hora. Pues tuve que mirarlo y resulta que se da en los países europeos, excepto en Rusia, Bielorrusia y Turquía. Después, en Latinoamérica se da solamente en dos países, en Chile y en Paraguay. Después se da en Estados Unidos y en Canadá, pero hay algunas regiones de Canadá y un estado de Estados Unidos que no se da. Ahora mismo no recuerdo cuál, pero sé que hay unas áreas
que no se dan. Que tiene que ser muy gracioso porque si a lo mejor estás en la frontera, en un sitio es una hora y el otro sitio es otra. Pasa un poco como España y Portugal. Sí. Después, se da también en una parte de Australia y en Nueva Zelanda. O sea, principalmente países occidentales, occidentalizados. Y luego en Latinoamérica, en Paraguay y Chile. Yo creo que por toda esa relación con España, etc. Sí, que son también países un poco más Sí, más europeizados, sí, por sí, así sí. decirlo. Sí, claro, al final fueron zonas de colonias. Vale. Después, como mucha gente sabe, ¿cuántos cambios de hora se dan? 2. Uno que sea, si no me equivoco, el último fin de semana de octubre, que es cuando comienza el horario de invierno, por lo menos en España, y bueno, en toda Europa. Y en verano se da el primer fin de semana de marzo, perdón, el último fin de semana de marzo. Normalmente el último, Último- tercero, último... sí, de marzo. Suele ser el último, suele ser el último. De marzo se da el cambio de hora y se comienza el horario de verano, ¿vale? Esos son los dos. En Europa pasa en general. Sé que en Estados Unidos y Australia se dan en otras épocas, ¿vale? No es los mismos meses que en Europa, pero en Europa sí que va a la par. Igual que Francia, España, Alemania, Holanda, Bélgica, se dan el cambio de hora al mismo punto, ¿vale? Después, se habla mucho, como bien has comentado, de que si se está debatiendo, si es mejor, si es peor, si se tiene que dar el cambio de hora, no se tiene que dar el cambio de hora. Pues también estuve mirando y precisamente, según el BOE, el artículo 5 del Real Decreto, por si quiere alguien quiere buscarlo, 236/2002, ¿vale? Que se dice que el calendario, o sea, el cambio de hora se estipula cada 5 años, ¿vale? Entonces, en el 25 de octubre de 2026 es la fecha límite para establecer, en principio, para dejar de realizar el cambio de hora. O para que salga debate si se sigue realizando o no, ¿vale? Entonces, estamos a 2023-2024, así que nada, en 2 años, más o menos, se debería saber si se sigue o no se sigue. Pero hasta 2026 hay cambio de hora. De hecho, esto creo que ocurrió, pues evidentemente en 2021, que salió mucho a debate Sí, sí, de claro. si se hizo. De hecho, era como que se va a quedar el horario de invierno y hubo ahí como mucho debate y al final fue como no, se va a seguir haciendo los cambios de hora. Sí. No sé si tú lo recuerdas. Sí, pues... Pasó hace un par de años, sí. Claro, pues por eso el BOE establece que son 5 años, que esto tampoco lo sabía yo, tuve que buscar la información. Y en principio, en octubre del 2026, es más, el 25 de octubre, es cuando se determina si se continúa con el cambio de hora, no. O imagino que a partir de ahí se saldrá otro decreto en el que indicarán, pues bueno, pues si continúa el cambio de hora o se queda uno, o el de invierno o el de verano. En principio sería el de invierno, pero bueno, ya veremos a ver. Ahora, es otra cosa que la verdad es que me llama mucho la atención y ya miré tiempo para atrás y es, ¿tú sabes por qué se produce el cambio de hora? Tendrá algo que ver con un tema de económico, guerras, algo así, seguro, seguro. Sí. A ver, resulta que en 1974 llegó la crisis del petróleo, una crisis que inundó Europa y digamos los precios de petróleo aumentaron mucho porque hubo una crisis, hubo un exceso un déficit de petróleo en Europa sobre todo. Entonces se determinó que para aprovechar las horas de luz, ¿vale? Se iba a hacer el cambio de hora invierno. De esta forma amanecía antes, entonces lo que se intentaba era que durante las horas industriales, que eran en principio de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente, hubiesen horas de luz para que las fábricas tuviesen que utilizar menos luces y demás, y luego cuando la gente volvía a casa se interpretaba que el consumo eléctrico en casa era menor, ¿vale? Esto hay que tener en cuenta que esto fue unas medidas que se utilizó en Europa en general, o sea, realmente no es algo que se haya decidido hacer en España, se decidió hacer en Europa. Y claro, hay que tener en cuenta una variable muy importante que todo el mundo sabemos, y es que las horas de luz en Europa, por ejemplo, en Holanda no son las mismas que en España, o en Dinamarca o en Noruega ya ni te cuento, porque hay zonas, hay días creo que las horas de luz llegaban a ser hasta 4 horas, y en Islandia creo que había momentos de 0 horas de luz, y luego en verano 0 horas de oscuridad. Pero claro, pero en España no tenemos esa tesitura, e incluso en España encontramos diferencias, grandes diferencias entre la zona del sur, Andalucía o incluso la zona que nosotros vivimos, que es la zona de Alicante, la zona mediterránea, con la zona del norte de España, que haya sido una diferencia de aproximadamente media hora o incluso 1 hora de luz, más en verano y menos en invierno. Es decir, si ya en España ya varía, claro, compárame tú a lo mejor Cádiz con Copenhague, Claro. que están a 4.000 kilómetros, 1.000 y pico kilómetros. Claro. Entonces, claro, se tomaron esas medidas de forma europea, pero realmente no se hizo una distinción si era mejor, si era peor, etc. Entonces, se cogió y se estipuló, pues eso, que el cambio horario de invierno y de verano se hacía en todos los países de Europa, o los países de Europa que quisieron hacerlo, y punto pelota. No sé si tú eras conocedor de esta.
Tenía algo en mente, sobre todo eso, lo del tema de aprovechar horas de luz. Sí. Sí que es algo que tenía entendido y también nos habló lo típico de, que no sé si será mito o verdad, ¿no? Pero que como que en aquel entonces, después de la Guerra Mundial y tal, como que se intentó Ujú. sincronizar respecto a los países, Alemania, sí. Alemania y demás. Sí, esto es una cosa que a mí me llamó también la atención cuando estuve investigándolo y demás, y es que resulta que hasta el año 1901 en España no había una gestión de horas, o sea, es decir, que los horarios eran diferentes en diferentes territorios, no me equivoco, entre Galicia y Valencia había una diferencia de aproximadamente una hora, que realmente lo piensas y tiene sentido porque geográficamente tienen diferente posición. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como bien comentaste, después de la Guerra Civil Española, y creo que fue la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, perdón, se estableció que España tuviese el mismo eje horario, sobre todo que Alemania y que Italia. Hasta tal punto que actualmente España tiene, por ejemplo, el mismo horario que Francia, Alemania, Italia, Austria, incluso Hungría, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, Hungría está a 2.500 kilómetros hacia el este, hacia dirección Asia, ¿vale? Pero tenemos una hora más que Portugal. Claro, O sea, es que decir, está al lado. que está pegado, es más, de Madrid a Lisboa hay unos 500 kilómetros, de Madrid a Budapest hay 2.500. Pongo las capitales para que nos hagamos una idea. Buena idea. Obviamente, desde Valencia a Oporto hay más kilómetros, y aproximadamente unos 700 y pico, 800, si no me equivoco, y quizás recortamos un par de kilómetros hasta Budapest, pero yo, bajo mi opinión, es bastante ilógico de que tengamos una hora de diferencia con Portugal, que son vecinos nuestros que están al lado de los portugueses, y luego, por ejemplo, con los húngaros, igual que los italianos, alemanes, etc., tengamos tantas horas de diferencia. Podemos entender por el meridiano de Greenwich que pasa por la zona digamos, cerca de Madrid, cerca de Bélgica, cerca de Holanda, cerca de Reino Unido, es decir, que nosotros tengamos ese mismo horario, tiene todo el sentido que tú tengas el mismo horario que Reino Unido, que Francia, que Holanda, incluso si me apuras, pues a lo mejor que Austria o Suiza, etc. Pero que Hungría, o sea, es decir, que estás a 2.000 y pico kilómetros. Pues sí, actualmente España tiene el mismo horario que Hungría, pero solo una hora más que Portugal, siendo vecinos. ¿Y lógico? Sí, pero bueno, es lo que hay. Sí, sí. Entonces, esto hace que nosotros, nuestro país, tengamos un horario, ¿vale? Pero aquí es donde entra un poco las diferencias entre el horario que tenemos realmente y el estilo de vida. Porque en España, por ejemplo, tenemos más horas de luz, que como hemos comentado en Reino Unido, y también tenemos ciertas variables que son interesantes de tener en cuenta en torno al horario, y es que, por ejemplo, los colegios aquí empiezan a las 9. Cuando, por ejemplo, en otros países, tomo Holanda como referencia, es un país que conozco bastante, empiezan a las 8 y cuarto, 8 y media. Entonces, también hay que tener en cuenta que la vida en España empieza más tarde. También acaba mucho más tarde, porque mientras que los comercios en otros países, por ejemplo Reino Unido, te cierran a las 6, 7, etc., incluso en Holanda, pero tú en España no. Tú en España una tienda te cierra a las 9 y 10 de la noche. Entonces, muchas veces aquí decimos, sí, pero es que el horario de, por ejemplo, de invierno, amanece antes, entonces puedes aprovechar más el día. Pero de general la gente en España, hay gente que se levanta a las 6, a las 7 de la mañana para ir a trabajar, pero realmente la vida vamos a tomar como punto de referencia la vida escolar o la vida industrial, porque al final el horario de colegio se regula en base al horario industrial, que es el sistema que está impuesto actualmente. Empieza a las 9, más o menos, pues de 9 a 6, podríamos decir en un horario de tirón, haciendo una parada de una hora, pero que realmente siempre se alarga, porque encima en España tenemos la costumbre, digamos, comercial o industrial, o la forma de trabajar, que hacemos siempre un parón a mediodía, cosa que en otros países no ocurre. Entonces estás haciendo que amanezca antes, cuando realmente la gente empieza la vida más tarde, y después, si en España puede anochecer en diciembre ahora mismo, pues en torno a las 5 y media a las 6 de noche. Incluso si me apuras un poquito antes, depende de la zona, incluso a las 5. Hasta a lo mejor las 8 o las 9 de la noche, que la gente sigue haciendo vida, pues realmente hay una diferencia horaria bastante grande que quizás no afecta tanto en otros países del norte de Europa, porque el estilo de vida y, digamos, los salarios que llevan a cabo son diferentes. También teniendo en cuenta que allí al día te hacen 2 horas menos de luz en invierno fácilmente, o quizás alguna más. Exacto. Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estuve en Inglaterra, cuando estuve por Manchester, Liverpool una vez, es que a las 3 fui en noviembre, finales de noviembre. Sí, sí. Es que a las 3 era de noche. noche, allí. Claro, y puedes entender de que si los colegios empiezan a las 8 y ahí amanece a las 7 y media, 8, dices,
pillas el momento en el que está amaneciendo, la gente sale de casa, empieza a ver salir el sol, se va a trabajar o está en la escuela o está haciendo cosas, tienes esas horas de luz y si acabas a las 3 de la tarde y a las 3 ya de noche, bueno, pero tú ese bloque, digamos, diurno lo has estado utilizando para trabajar. Pero es que en España se está amaneciendo a las 7, 7 y media y la vida empieza a las 9, la verdad es que quizás estamos teniendo una desincronización. Volvemos a lo mismo, al final el tiempo es completamente... es una métrica que realmente es mentira. Como los minutos, o sea, perdón, los kilos, los litros o el dinero. Son, digamos, de terminología que hemos inventado para poder relacionarnos y convivir en una sociedad, pues bueno, humana. También una cosa muy curiosa, antes de pasar a implicaciones de salud, es que me llamó mucho la atención, y esto quería destacarlo, y es que durante la Guerra Civil Española, dependiendo del área donde vivieras de España y el bando, si era republicano o central, ¿vale? O el mando dictatorial, tenían un horario u otro. O sea, es decir, el bando republicano tiene una hora y el resto de España, que Eso estaba era gobernada, para sorprenderse. eso ya la hostia. Vale, nada, como dato curioso. Ahora un poco, implicaciones para la salud. Alfonso, ¿a ti qué te supone los cambios de hora? Coméntame un poco, ¿tú qué notas en el cambio de hora? De verano a invierno y después en el cambio de hora de invierno a verano. Coméntame. Esto lo hemos hablado alguna vez y no sé si quien nos esté escuchando le pasa algo parecido, pero yo personalmente siempre, a mí el horario de invierno me gusta menos que el de verano, personalmente, esto es opinión, pero el cambio de hora me sienta mejor, no sé si me explico. O sea, el atrasar la hora, yo esa semana a mí no me afecta tanto, pero cuando se adelanta la hora en el de invierno a verano, esa semana Sí, después del cambio de hora, yo noto que estoy un poco más con más energía, ¿no? al revés, tío. O sea, al principio estoy como unos 2 3 días desadaptado. Y luego ya, cuando mi cuerpo se aclimata con el tema de la luz, porque al final a mí me gusta la luz, me gusta mucho más ese horario, soy una persona que, pues eso, me encanta la luz, el sol, la energía. Luego me encanta el horario, pero esos 2 3 primeros días después del cambio, de invierno a verano, a mí me sientan peor. Vale, ¿y el contrario? Mejor. Vale, vale, por eso me refiero. El horario de verano-invierno, es decir, cuando hacemos una hora más por la noche, Eso es. te encuentras mejor y luego al contrario, cuando pasamos a recortar una hora te encuentras peor, ¿no? Exacto. Sí. Pero ya te digo, son 2 3 días. Y luego Sí. ya enseguida me aclimato. Justas. Y tú cuando hablas con la gente o cuando ves a la gente que está entrenando contigo y demás, ¿tú qué notas? ¿Ves que la gente cuando llega el cambio de hora de invierno a verano, cuando nos quitan una hora, está peor, está mejor? ¿Alguien te falla? ¿Cómo lo ves? Por lo general, de invierno a verano, la gente. Porque yo pregunto, siempre cuando Sí, el sí. cambio de hora, como es algo así muy social, ¿qué tal? Sí, Cambio sí. de hora, venga, ahora los días son más largos, tal. La gente dice, uff, me noto un poco. No me sienta bien el cambio de hora. Pero por lo general, a la gente no le sienta bien el cambio de hora. En ninguno de los dos. Yo sí que he visto en consulta, y esto creo que alguna vez te lo he comentado, porque cuando nosotros tratamos, sobre todo yo con alguien con dolor más, porque al final tú los ves ya las personas que pues quizá ya empiezan a hacer ejercicio, pero personas que a lo mejor me vienen a mi camilla a nivel de fisio, con mucha molestia, mucho dolor, y que prácticamente hay gente que no puede dormir del dolor y demás, me lo dicen sobre todo el cambio de hora de invierno a verano, cuando nos quitan una hora de que se tiran 1 o 2 semanas, que no duermen bien, que les duele más, que se encuentran peor. Y sí que al final, pues bueno, muchas veces lo hemos comentado, los diferentes podcasts que hemos ido hablando sobre jet lag, sobre cronodisrupción y cronobiología, que finalmente el propio disrupción del sueño o este propio jet lag hace que tengan más dolor. Y se ve como esas 2 semanas la gente está peor. Incluso muchas veces me cancelan consulta y decir, es que no me encuentro bien, porque no he dormido bien o no he dormido en toda la noche. Y esto tiene una razón fisiológica, como hemos comentado en otros podcasts, nuestro reloj biológico es de 25 horas, realmente incluso tiene la capacidad de acotarse una hora teóricamente y de alargarse otra hora teóricamente, incluso hay estudios que dicen que no es de 25, sino es de 26 horas nuestro reloj biológico. Lo que pasa que con la exposición al sol, pues bueno, como hemos comentado que es un gran cronomodulador, ¿vale? O Zeigerberg, perdón, se sabe que puede modular nuestro reloj biológico interno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros pasamos de verano a invierno, nos están dando una hora de más. Entonces, claro, realmente es nuestro reloj biológico, que serían esas 25 horas. Y sí que es cierto que cuando llega el invierno,
la gente, pues, digamos, a lo mejor representamos sobre todo en zonas de sol, de costa, decir, ostras, pues qué triste está el día, sí que me encuentro un poco más apagado cuando llega la tarde, salgo de trabajar y no veo luz, ¿no? Y eso sí que lo vemos. Sí. Bueno, entonces yo soy un poco raro, porque a mí me sienta peor el otro... No, el horario puede que te siente mejor el de verano, pero vale. lo que es el cambio, el proceso del cambio, sienta mejor el cambio de verano a invierno, vale, ¿vale? entonces estamos Cuando hablando alargamos del mismo día. una hora. Esa hora, además, cuando hacemos ese día de 25 horas, es más cercano a nuestra biología, a nuestro reloj cronológico o a nuestros biorritmos, que realmente hacer día de 23 horas. Vale. ¿Vale? Luego pasa lo contrario, cuando nosotros hacemos cambio de horario de invierno a verano, lo que te digo, la gente me repercute de el horario de verano me gusta más porque hay más horas de luz, porque encuentro más energía, porque veo que salgo de trabajar y sigue siendo de día, pero lo que viene siendo el proceso del cambio, ese día en marzo, final de marzo, principio de abril, los últimos fin de semana de marzo, en el que se hace ese cambio, tú tienes un día de 23 horas. Y ahí es cuando se produce una cronodisrupción porque finalmente lo que estás haciendo es quitarle 3-4 horas a tu reloj biológico. Entonces no soy raro. Entonces No. Estoy dentro de la normalidad. Esto dentro de la biología es normal. Es más, se ha visto que cuando se producen accidentes cardiovasculares, que aquí es cuando se habla de que hay una repercusión realmente científica a nivel de que el cambio de hora está matando a gente, es más, yo lo considero un crimen, o sea, esto es una opinión personal, muy personal, pero yo lo considero un poco crimen de Estado, porque esto hace 40 años, 20 años, que no se conocía quizás el efecto, lo entiendo, pero año 2024, por Dios que ya sabemos que hay estudios que dicen que tiene una repercusión en la sociedad, pero ya no solamente a nivel cardiovascular, que se ha visto sobre todo de mucho infarto de miocardio, infarto a nivel cerebral, que es lo que se conoce como ictus. Hay diferentes estudios, en más, hay estudios muy sólidos que afirman estos efectos en Europa, pero es que además crea cronodisrupción, crea jet lag, hay personas que a lo mejor no tienen un buen estado mental que puede afectarles en su estado de depresión, de ansiedad, etc. También aquí quiero decir, y aprovecho para comentar a todo el mundo que nos está escuchando, también para nosotros mismos recordárnoslo, que generalmente la gente hace todos los fines de semana jet lag social, que es ese efecto de irte a dormir muy tarde, luego de despertarte tarde, y que eso realmente también es un jet lag. Entonces, al igual que estamos diciendo que no es bueno estos cambios de hora y acotar el día a 23 horas, tampoco es bueno que la gente lo haga de forma natural. Que muchas veces también decimos, ostras, es que el cambio de hora es malo. Pero la gente hace este jet lag de forma voluntaria todos los fines de semana. Exacto. Fin de semana, incluso entre la propia entre semana también. Entre semana, exacto. Gente que se acuesta un día a la 1, otro día a las 12, otro día a la 1:30, otro día a las 11:30. Exacto. Y ocurre lo mismo. Sí. Y en contraposición, cuando se realiza el cambio de hora de verano a invierno, estos días de 25 horas no se han representado, no se han repercutido problemas cardiovasculares. ¿Tú eras conocedor de esto, Alfonso? ¿Habías escuchado hablar de ello? Porque creo que sí. Había escuchado algo. No sé si una vez leí algún artículo o creo que lo vi a través de redes sociales. Que justo en el anterior cambio que hubo, en marzo de 2023, sí, hacia el horario de verano, creo que leí por redes sociales a alguna persona así sobre cronobiología que decía... Como cronobiología España, ¿no? Sí, como... Cronología.es. La que fuiste tú. Sí. Vale. Y bueno, ¿tú qué herramientas utilizas para solventar? Sobre todo, vamos a centrarnos un poco más en el cambio de hora de invierno a verano, que es el que hemos dicho que da más perjuicios. ¿Tú qué herramientas usas? Buah, pues realmente... no sabría decirte. O sea, es como... Bueno, según cómo lo pueda llevar. O sea, me explico. No... Intento adaptarme al mismo horario. Realmente no aplico ninguna herramienta en especial. Así que espero que me deleites tú. Vale, o sea, que sería lo ideal. Realmente no pienso en ello. Es como que tardo 2-3 días en adaptarme y... Vale. Y ya está. O sea, tú intentas seguir con tu ritmo normal de vida. Sí, más que nada porque el propio ritmo, el propio trabajo, pues... ¿Dónde te lleva ello? Sí. Vale, la pregunta es, tú, por ejemplo, cuando ese día te despiertas, a lo mejor vamos a suponer que es fin de semana, pero tú eres una persona responsable y ejemplar y dices, me voy a dormir hoy a las 11:30 de la noche, llevando una buena higiene del sueño, como hemos dicho en otros podcasts, etc. Y te han quitado una hora de sueño. Al día siguiente te intentas alargar esa hora o tú pones la alarma a las 8 para despertarte o dejas que el cuerpo se despierte automáticamente. ¿Qué recuerdo tienes de que sueles hacer?
Depende de cómo coincidiera ese fin de semana. Pero es verdad que los domingos sí que suele ser un día que, salvo que tenga que trabajar por algo o quedar contigo para grabar un podcast, normalmente no pongo despertador y es como, bueno, que el cuerpo se adapte solo. Si no, a lo mejor pues echar una siesta ese mismo día. Porque si a lo mejor me lo tomas cansado, mi cuerpo me lo pide. Pero ahora mismo no te sé decir, no recuerdo Vale, no utilizas ninguna estrategia en si tuve concreto. conciencia y dije, oh, cambio de hora, pues voy a empezar a aplicar estas herramientas. No recuerdo que hiciera eso. Vale, vale. Pues bueno, aquí voy a hablar un par de herramientas que podemos utilizar. La primera de todas es, como hemos comentado en el podcast, no recuerdo más, 5, utilizar herramientas para solventar el jet lag. Finalmente, lo que a nosotros nos ocurre durante ese día es un proceso de jet lag. Incluso podría decir que es un jet lag quizás menos agresivo que en otros momentos, porque incluso cuando nosotros nos vamos a dormir a las 5 o 6 de la mañana, etc., ahí se produce un jet lag o viajamos a un lugar que esté a larga distancia, quizás a Asia o incluso Estados Unidos, ahí se produce mucho más jet lag. Pero sí que en este caso yo recomendaría que quizás un par de días antes vayamos intentando irnos a dormir antes. ¿Vale? Si por ejemplo tenemos la costumbre de dormir de 12 de la noche a 7 y media de la mañana a 8 de la mañana, que es un horario quizás muy español, acotarlo, empezar a dormir 11 y media la semana de antes. Durante esa semana sí que intentar llevar a cabo la mayor higiene del sueño que sea posible e intentar irnos a dormir sobre las 11, 11 y media, porque posiblemente el cuerpo te despiertes un poquito antes. A lo mejor en lugar de las 8, pues te despiertas a las 7 y cuarto, 7 y media. Esas 45 minutos, 40 minutos que tú acortas, puedes acortando durante 4 o 5 días, después lo vas alargando al día siguiente. No es mucho tiempo, pero esto ya se puede notar. De tal forma que cuando nosotros venga el día del cambio de hora y nos quiten una hora, a lo mejor nos vamos a dormir a las 11 y tú te estás despertando a las 8, 8 y media. Entonces, ese despertar a las 8 y media solamente difiere media hora de tu hora habitual y por lo tanto puede ser menos agresivo que si nosotros nos volvemos a ir a dormir a las 12, 12 y media, ya siguiente te despiertas a las 10 de la mañana. O porque a lo mejor si entre semana, perdón, el fin de semana, a lo mejor en lugar de las 8 te despiertas a las 9, pero ahí estás alargando otra hora, ya se van a las 10. Son 2 horas de diferencia después respecto a tu horario habitual del día a día entre semana. Entonces, esto sí que es muy importante. Como he comentado, por otro lado, protocolo de higiene del sueño. No ver luces azules, intentar hacer alguna técnica de respiración, intentar evitar ruidos, irte a dormir lo antes posible, incluso diría 11. Sé que es fin de semana, sé que es una zona donde la gente hace más vida y demás, pero si es una persona que le afecta mucho el cambio de hora, hazlo, porque va a ser un fin de semana, entre comillas, que te vas a sacrificar, pero realmente va a tener una repercusión buena si ese cambio de hora te afecta durante 3, 4 días, incluso 1 o 2 semanas, como he visto en algún caso. Sí, exacto, exacto. Si es una persona que realmente no tiene mucha dificultad para después intentar inducir el descanso y demás, o tienes bastante buena gestión de tu propio descanso, de tu higiene del sueño, pues bueno, quizás lo puedes matizar a lo largo de las siguientes semanas, pero a mí, por ejemplo, me afecta mucho. Yo lo noto mucho, 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 entonces yo sí que prefiero esa semana decir, oye, mira, pues quedo para comer, me voy después por la tarde a casa, ceno tranquilamente, me voy a dormir pronto. Antes y empiezas a hacer todo tu protocolo antes. Exacto, y el día siguiente pues estás como una rosa y ya enlazas la semana, pues la verdad es que con mucha energía. Entonces, ¿recomiendas la semana de antes o unos días antes? No, la semana sí puede ser de antes. Vale. O sea, si por ejemplo el cambio de hora suele ser de sábado a domingo, si viene el fin de semana antes, pero si no el mismo lunes de esa semana, se puede Empiezas iniciar ya ya. a Sí. 15 minutos antes. Exacto, Vas sí, ahí sí, girando. puede ser un buen recorte, 15 minutos, al final son 6 días más o menos, o 10 minutos. Ahí acortamos esa hora que luego nos van a robar, ¿vale? Después, otras cosas que pueden ayudarnos mucho, además de la exposición, como bien he dicho, a evitar luces azules por la noche, a hacer técnica de respiración, puede ser exponernos, sobre todo al amanecer, los días del cambio de hora. Es decir, cuando nosotros empezamos horario de verano, si nosotros conseguimos despertarnos, como he comentado, en torno a las 8, podemos estar viendo X parte del amanecer y esto puede ayudarnos ya a regular el ritmo. Y luego, por otro lado, esos mismos días, ver el atardecer. Porque como hemos comentado, el sol tiene una capacidad de lux, es decir, una fuerza de iluminación que realmente regula mucho nuestro sistema, nuestros biorritmos, gracias a la entrada al núcleo supraquiasmático, ¿vale? Porque al final es el principal Zeitgeber, es el principal cronomodulador. Aquí, una vez más, la importancia del sol para regular los ritmos circadianos. Sí, sí, o sea, siempre, que esto lo hemos hablado en algún otro podcast, de que
Una de las cosas que a mí me viene muy bien cuando saco al perro es ponerme al sol. O sea, es algo que me sienta genial, Sí, la verdad. es muy, muy, muy buena. Luego también, si la persona se encuentra un poco aletargada porque nota alguna diferencia por el cambio de hora, hacer un pequeño entrenamiento de alta intensidad muy cortito, que es hacer un pequeño hit o un par de sprints y tal, a luz natural sería la leche, para que de esta forma hubiese una mayor activación del sistema reticular ascendente, perdón, sistema de activación reticular ascendente, que es el que produce la vigilia, el que produce, que elimina la Mantenerte más letargia, que despierto. produce esa activación, ¿vale? Mantenerte más Entonces, despierto. claro, que es lo que hemos comentado en otros podcasts, pero realmente es lo más interesante. Y después, a nivel más farmacológico de suplementación, sí que, bueno, pues como ya sabéis, se puede utilizar diferentes suplementos a nivel de ashwagandha, de radiola y tal. Yo utilizo mucho magnesio y a mí me mejora bastante la calidad del descanso, pero si notamos que nos puede costar mucho, ya venimos de años y vemos que no puede ser difícil inducir el descanso antes, quizás tomar melatonina puede ayudarnos en ese momento de forma muy puntual o en los días alrededor de ese cambio de hora, pero yo no recomiendo abusar de la melatonina porque el problema es que al final se abusa de ella. Pero bueno, tomarlo quizás 1, 2, 3 días puede resultarnos eficiente si realmente no repercute en mucho problema el cambio de hora. Exacto. ¿Tú utilizas alguna herramienta más? ¿Hay algo más que recuerdes que quieras añadir? No, respecto a esto en concreto, No, la verdad que no. vale. Pues una vez que hemos comentado las herramientas que la gente puede llevar a cabo, que realmente no son otras que hayamos comentado antes, lo único que sí que intentar acotar a lo largo de la semana es horario para prevenir esa hora que nos roban. Y respecto al horario, el cambio de horario de verano, perdón, sí, de verano a invierno, realmente no habría nada que añadir para mejorar esa calidad, porque biológicamente esas 25 horas es lo óptimo para nuestra salud. Incluso nos permite estar quizás una horita más en la cama, y muchas veces esas 7 horas y media, 8 horas, nos permiten alargar a 8 horas y media, 9, y así nos permite tener pues esas 8 horas de descanso más la media hora de inducción del sueño más la media hora de despertar, que realmente sería lo ideal. Ahora, dicho esto, ¿tú qué horario crees que es mejor para la salud? Aparte de eso, ¿cuál te gusta más? Cuéntame. Aquí, bueno, me gusta más el de verano, evidentemente, porque, como ya he dicho, me gusta el sol, la energía, que los días sean largos, es como que rindo más cuando hay más luz. Sí. Entonces, como gustar, me gusta más el de verano. Pero me da a mí que encima, como la respuesta del cuerpo es como me sienta mejor el cambio a invierno, eh, creo que el invierno se puede ajustar un poco más al horario de España. Me explico, porque, claro, realmente cuando, digamos que se hacen los cambios de hora para aprovechar esas horas de luz, se hace en verano el cambio para tener más horas de luz como digamos en una franja más funcional. Como siempre se ha dicho, de que hay que empezar a trabajar desde a las 7, 7 y media, 8 de la mañana, aunque sabemos que en España pues a veces eso se atrasa un poco, ¿no? Entonces, eh, me da a mí la sensación de que el de invierno como que se ajusta más, porque si el día... Esto va en función de, bueno, del tema de la posición del planeta, ¿no? Entonces, al final en verano hay más horas de luz, la cuestión está en cómo lo cuadras en función del horario de las 24 horas, y en invierno eso se va cortando. Entonces, creo que si se mantiene el de verano en invierno, lo que ocurriría es que amanecería mucho más tarde. Sí. Entonces, por hacer un ejemplo, a lo mejor amanecería en Valencia a las 8 y pico, Sí, 8 y media, 9, posiblemente, sí, sí, y sí. a las 7 de la tarde sería de noche, Exacto, sí, sí. en vez de las 6. Entonces, el tema de hacerlo hacia invierno, creo que se aprovechan mejor las horas del principio del día, porque respecto a la tarde, igualmente a las 7 es de noche, ¿no? Es lo que creo. Vale, Pero no sé si es lo correcto. O sea, yo creo que si a nivel nacional se quería hacer quitarlo del cambio de hora, preferían el de invierno por ese mismo motivo. Porque si no, esto pasa en Valencia, pero es que a lo mejor en Galicia amanecería a las 10 de la mañana, con el horario de verano. sí. Entonces, No sabe muy bien cómo funcionaría. A nivel de ciencia, ¿has leído alguna cosa? ¿Tienes algún conocimiento sobre cuál es mejor? no. Vale. Pues bueno, a nivel de ciencia,
se especifica que es mejor el horario de invierno, precisamente por lo que has dicho, porque amanece antes y se ha visto que cuando el día empieza antes, cuando amanece antes, etc., hay menos accidentes cardiovasculares. Y que se puede, entre comillas, aprovechar esas horas de luz. Pero aquí es donde viene el kit de la cuestión. Todo este tipo de estudios se han realizado sobre todo en países de Europa, de Norte de Europa, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Bélgica. Claro, volvemos a lo mismo, estás en España. Claro. Por lo tanto, la disponibilidad de sol es muy diferente. Aquí es donde viene también la parte de que, como hemos comentado al inicio del podcast, la gente en España no empieza la vida... De normal los colegios no empiezan a las 8 de la mañana, empiezan a las 9. Entonces, no tiene, bajo mi punto de vista, tanto sentido que amanezca a las 7:30 de la mañana cuando un niño hasta prácticamente 8:30, 9 no te sale a la calle. Y después, cuando está acabando el colegio, en torno a las... depende, creo, del colegio, en mi época era a las 5, 5:30. No me acuerdo, no recuerdo mal. A la media horita ya de noche. Claro, y a los 15-20 minutos ya es de noche, por lo menos, vamos a repetir, la zona de Alicante, la zona de Mediterráneo, estos serán los horarios que nosotros tenemos. Bajo mi opinión, el horario de verano en España sería más acertado por las siguientes razones. Lo primero es que la vida en España empieza más tarde. Empieza más tarde y acaba más tarde. Entonces, que se extrapole la idea de ¿es mejor el horario de invierno? Porque la gente amanece antes, empieza a trabajar antes y después cuando acaba el día pues se puede ir a dormir. Eso es falso, porque en España si anochece a las 5, la gente no se va a dormir hasta las 12 de la noche. Tienes 7 horas de oscuridad que la persona está haciendo vida y te estás comiendo 1 o 2 horas al inicio del día. Entonces, esto, como ya he explicado, en un país quizás como Holanda o Reino Unido tiene un cierto sentido, pero en España no tiene tanto sentido, porque al final están metiendo 6-7 horas de nocturnidad en la cual la persona está haciendo vida, está haciendo deporte, está trabajando, está cocinando, está comiendo, y además se ha visto que deberíamos comer en las horas de luz. Y en cambio, si nosotros a lo mejor tuviésemos el horario de verano, vale, amanecería a lo mejor a las 9, y anochecería a las 7, o incluso a las 6, pero de las 6 hasta las 12 de la noche son 5 horas, no es desde las 5 hasta las 12. Claro. Estás ganando 2 horas, que por la posición contralateral, habrá gente que se levanta a las 6, a las 7, volvemos a lo mismo, pero tomando como punto de referencia horario de oficinas, colegios, horarios comerciales, que empiezan a las 9, realmente no habría ningún problema si las personas nos despertamos de noche, vemos ese amanecer, que sería lo ideal, vemos esa etapa de 2 horas, media hora, 1 hora, hasta que amanece, a las 9 o incluso 9:30 comienza a amanecer, coges todo el picking de luz durante el día y la mañana, y luego a las 6, las 7, que a lo mejor la persona acaba de trabajar, se va a entrenar, se va a preparar cosas, se va a cocinar, coge el atardecer. Porque de la otra forma las personas muchas veces entramos, sí, de día en los trabajos, en las oficinas, en los colegios, pero muchas veces cuando salimos ya es de noche. No tenemos la capacidad de poder ver ese atardecer. Y al final, el tiempo subjetivo, esto aquí se mezclan dos cosas, sociedad y salud, y el problema es que se está extrapolando los estudios realizados, sobre todo en poblaciones del norte de Europa, donde la sociedad funciona de otra forma, a España. Entonces, yo siempre he sido muy crítico con esto, cuando la gente dice, no, porque es mejor horario de invierno, porque amanece antes, y todos tenemos que amanecer antes, cuando realmente es todo completamente subjetivo. O sea, da igual que a lo mejor en Reino Unido se levanten a las 6, empiezan a trabajar a las 8, acaben a las 4 y se van a dormir a las 10, cuando en España realmente atrasamos todo 2 horas. Entonces, si atrasas todo 2 horas, lo ideal es que ese reloj, que el sol también esté atrasado al menos 1 hora y media o 1 hora. Aquí podríamos decir que el problema está en que el nivel sociocultural que hay en España, del ritmo de vida, no casa con el horario que se impone desde otros lugares. Exacto. O sea, aquí o habría que hacer, o bien... O cambiar la sociedad. O bien cambiar la sociedad y decir... porque a mí esto sí que es una cosa que a mí de España no me gusta. O sea, siempre somos el país que más trabaja, con diferencia, de Europa. O sea, somos unos pringados. O sea, la gente cuando dice por ahí, es que los españoles tienen fama de vagos, fiesteros... Una mierda. O sea, en España la gente trabaja más que en ningún lado. Sí, aquí ya nos pasamos a ámbito opinión política, pero sí, por supuesto. Pero pura y duramente, yo que he estado también bastante fuera de España y conozco bastante gente de fuera de España, dicen que los españoles que no somos eficientes más.
Los españoles trabajamos como O sea, burros. yo personalmente, yo llevo muchos años trabajando turno partido por la propia profesión, por la propia disponibilidad de la gente. O sea, normalmente la gente entrena más de 6 de la tarde a 9 de la noche, ¿no? Entonces es una hora en la que pues, hay más trabajo, pues es cuando trabajan, Claro. ¿no? Pero a mí es un horario en el que a mí, si pudiera no trabajar, no trabajaría. O sea, yo Sí, soy mucho más de 8 de la mañana a 4 de la tarde a full y luego desconectar, descansar o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí personalmente sí que envidio de otro tipo de países como que la jornada laboral como que la comprimen más y en España claro. es como que se alarga mucho más. Claro, esto es otra cosa que no teníamos apuntada, pero bueno, vamos a comentarlo, que es el tema de los horarios. En España, como tú bien dices, se suele trabajar a turno partido, pero es que en el resto de Europa se trabaja a jornada continua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces en lugares que se dan servicios durante todo el día? Que hay dos trabajadores. Entonces, un trabajador va de mañana y otro va de tarde. En España no, en España estás tú día y noche, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y haces 4 horas, haces un break de 4 horas, y luego trabajas 4 horas. Claro. Que yo recuerdo cuando bueno, mi pareja es de Holanda, es holandesa, y yo recuerdo cuando hablaba con sus amigas y les decía, no, es que yo empiezo a las 9, pero bueno, luego haces un break de 4 horas y me decían, ¿cómo que haces un break de 4 horas? Claro. O sea, pero me decían, es que estás todo el día trabajando. Claro. Y es verdad, estás todo el día trabajando en España. Pero es por eso mismo, porque al final, como los propios trabajos se alargan Exacto. y la gente sale de trabajar a las 7 de la tarde, cuando quiere entrenar, por ejemplo, entrena a las 7:30. Entonces, Exacto. yo, que vivo de la gente que entrena cuando no está trabajando, pues al final se alarga, ¿no? Sí, sí. Es un poco lo que ocurre. Pero volviendo un poco al tema, digamos que hay una... Digamos que en España hay una manera de vivir, por decirlo de alguna manera, y el horario que se intenta como imponer es como el que se lleva en otro tipo de países. Cuando Entonces hay una incongruencia, o sea, habría que o adaptar el nivel sociocultural al horario o al revés. Entonces es justo en España, como siempre, pues hacemos las cosas un poco... Sí, realmente lo que se está haciendo, sí, bueno, se absorbe esa imposición desde otros países en el cual la cultura y el estilo de vida es completamente diferente y aquí, bueno, nos metemos en política, pero políticamente o socialmente, en lugar de coger y decir, mira, nuestro país tiene este funcionamiento porque hemos hecho estudios y, jolín, hoy en día, en el año 2024, con toda la cantidad de conocimientos que hay sobre funcionamiento sociológico, sobre funcionamiento de salud, decir, oye, mira, pues quizás para nosotros es más interesante horario de verano y vamos a llevar este horario porque los colegios empiezan más tarde, las empresas cierran más tarde, entonces se puede adecuar mejor a calidad de vida de la gente. Es un no. Europa dice A, vamos a hacer A. Que la gente empieza a trabajar a las 9 de la mañana y acaba a las 8 de la tarde y no ve la luz del sol. No pasa nada, pues que sigan enfermando, sigan teniendo déficit de vitamina D, sigan teniendo depresiones, sigan teniendo cansancio, fatiga, letargia, porque no están expuestos a luz solar. Entonces, eso es, para mi punto de vista, un crimen. Esto es lo que suele pasar, porque digamos que Europa son pues, un montón de países, ¿no? Esto es ya como una opinión ya política, ¿no? Sí, Pero no es que es estamos como dando que opinión. siempre hay como dos Europas. Está la Europa del Sur, Italia, España, Grecia, Portugal, sí. Grecia, que realmente culturalmente somos muy parecidos. Y luego está la otra parte de Europa, Sí, que Centro Europa y el norte, que es completamente distinto. que hacen lo que quieren y tienen los países del sur de Europa lugar de vacaciones. Exacto, Por eso, sol, playa y buena comida, ¿no? exacto. Y, sí. Y venir aquí a hacer un poquito lo que les apetece en su tiempo libre y allí, pues bueno, ejemplares y a producir. Pues muy bien, entonces, fuera ya del tema más sociopolítico, ¿tú crees que tiene sentido el cambio de hora o no, Alfonso? No. No, yo tampoco, ¿eh? No, de hecho, bueno, ya solo por el hecho de que ya se ha visto que científicamente, aparte que habría que hacer más estudios de cómo influye los cambios de hora en España, que tú has dicho que la mayoría son de Centro Europa, eh, si ya se supone que en un cambio de hora hay un peligro para la población a nivel de salud, ya solo por eso habría que intentar cambiarlo. Sí, 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 completamente. Porque es completamente. que ya nos metemos en un poco la rueda de siempre. O sea, la salud no es lo que ocurre ya al final a nivel de hospital, es todo lo que hay antes, que es esa salud preventiva, ¿no? Que en España está bastante ausente. Lo poco que se dice es come bien, hace ejercicio, pero hay muchas otras cosas que se podrían hacer, ¿no? Entonces, si directamente ya nos preocuparemos un poquito más por la población, seguramente ese cambio de hora no tendría unas consecuencias sobre ciertas poblaciones, ciertos grupos
de la población, que eso implica luego unos problemas. O sea, si hay más infartos y demás, va a colapsar también más el sistema sanitario. No sé, ya Sí. me estoy yendo como muy a largo plazo, ¿no? Pero que sería inteligente siempre tratar un poco esa salud preventiva, porque en muchos niveles, a nivel socioeconómico y todo, pues siempre va a repercutir en un beneficio a largo plazo, ¿no? Y eso es algo que no se suele tener en cuenta. Entonces, bajo mi punto de vista, si el cambio de hora implica un problema para la salud de la gente, habría que quitarlo. Habría que tenerlo, sí. Sí, no, yo opino exactamente lo mismo que tú. Y hablando un poco de salud preventiva, que es lo que intentamos siempre inducir en este podcast, que es no llegas hasta el punto en el cual tengas una enfermedad o tengas un problema y tengas que solucionarlo, sino ten antes unas herramientas para evitar llegar a ese punto, es que, como tú bien has dicho, se habla mucho de temas de hospitales, que puede producir infartos, etc. Pero a mí, por ejemplo, me gustaría saber cómo están los niños en los colegios el día después de cambio de hora, porque mi madre, por ejemplo, es maestra, profe, y me lo dice, que están desatados, que los niños no se concentran, que pasan, que están a más habladores. Entonces, esto también es una afectación a nivel social y a nivel de salud para esos niños y que además luego te implican en el aprendizaje de todos los niños. Entonces, yo aprovecho también para decir que si algún profesor o profesora nos está escuchando, o madre o padre, que nos dé su opinión, porque yo lo he visto representado a través de mi madre, que es profesora, pero bueno, pues sería interesante saber si realmente causa mucha repercusión en los niños. Que digo, yo he visto que sí, pero creo que es algo de lo que no se habla y que realmente es muy importante. Porque al final los niños no tienen esa capacidad como los adultos de decir, ostras, estoy cansado, pero me fastidio, me tomo un café y me voy a trabajar. Un niño no, un niño está cansado y si un niño está cansado, tú lo sientas en una silla 8 o 9 horas, que ya de per se es otro crimen, que eso daría para otro podcast, pero encima cansado, es que lo estás destrozando. Entonces, bueno, profesores del mundo que os estáis escuchando, o padres o madres, informarnos de cómo están vuestros hijos. ¿Vale? ¿Quieres comentar alguna cosa más para concluir, Alfonso? Por mi parte, pues no al cambio de hora. No, al cambio. Elegir uno. Y bueno, realmente, bueno, no soy yo quien para decir cuál es mejor de los dos. O sea, basándonos en lo que tú has dicho, sí que tiene cierto sentido. Si ajustamos el nivel sociocultural de España, puede tener sentido el horario de verano. La verdad que no había contemplado ese punto de vista. Pero si se decide por uno u otro, pero que se lleve a cabo. O sea, lo que sí que veo que el estar cambiando de hora no tiene mucho sentido. No, yo creo que he sido firme en mi opinión. Yo tengo mi posición muy clara en cuanto no al cambio de hora, primer punto. Y yo diría horario de verano, porque realmente se adapta más al estilo de vida de los españoles. De hecho, es más sencillo probablemente el adaptar el horario a la vida de los españoles que intentar cambiar la cultura de todo un país hacia un horario que le pueda venir mejor. Exacto. Y luego que, como bien he comentado, ostras, es que al final la vida en España empieza más tarde y mucha gente viene a vivir a España por ese estilo de vida y que al final da igual que tú te vas a dormir a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana si cuando está anocheciendo es 2 horas antes de tu irte a dormir, que es realmente lo importante. No es en sí las horas, sino es la relación entre la hora de anochecer y la hora de amanecer con la relación del estilo de vida. Y para que todo el mundo se haga una idea, en horario de invierno, en Valencia en concreto, amanece a las 7:28 y anochece a las 6. O sea, es decir, alargaríamos una hora. O sea, estamos hablando de que con horario de verano amanecería a las 8:30 y anochecería a las 7, lo cual es mucho más adecuado. Volvemos a lo mismo, tomamos como punto de referencia en Valencia. Si te vas posiblemente al norte, a Gijón, pues hay una ligera modificación de estas horas, igual que si te vas a Cádiz, porque Valencia está realmente en el medio. Pero bueno, es un punto intermedio, yo creo que sería más apropiado para todos los españoles. Exacto. Y nada, para concluir, simplemente agradeceros a todas las personas que nos estéis escuchando, que nos sigáis en las redes sociales, también tenemos los podcasts en iVoox, en podcasts de Spotify, en YouTube, que nos dejéis la manita arriba, 5 estrellas, y que nos comentéis si tenéis alguna duda o sugerencia, también que nos informéis acerca de cómo os afecta a vosotros el cambio de hora. Y sin más dilación, nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos con el siguiente. ¡Hasta luego! Chao. Gracias por escucharnos.